Señor por el don que nos ha dado, al hacernos misioneros para anunciar su palabra. Alabemos al Señor por el don que nos ha dado, al hacernos misioneros para anunciar su palabra. Somos una gran familia, apóstoles de la palabra. Somos una gran familia, apóstoles de la palabra. Biblia para todos, Biblia para todo, todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Biblia para todos, Biblia para todo, todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Cuando Jesús subió al cielo nos dejó el gran mandato, ir por todo el mundo y anunciar su evangelio. Cuando Jesús subió al cielo nos dejó el gran mandato, ir por todo el mundo y anunciar su evangelio. Somos una gran familia, apóstoles de la palabra. Somos una gran familia, apóstoles de la palabra. Biblia para todos, Biblia para todo, todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Biblia para todos, Biblia para todo, todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Bienvenidos a su programa Apóstoles de la Palabra proclamando el Evangelio. En este día tengo el gusto de que me hayan invitado a participar en este programa. Mi nombre es Abel Lucero y me acompaña a Su mi derecha. servidor Aarón Muñoz, que es un gusto y un placer estar aquí compartiendo este poquito rato que vamos a compartir el tema de hoy, de siguiendo este libro de evangelizar. En esta ocasión nos tocó al grupo de apóstoles de la palabra en la parroquia Santa Cruz venir a compartir aquí con ustedes, el cual es un placer de dar un poquito de lo que Dios nos ha dado. En este día para los que nos han venido, si han seguido los programas, vamos a continuar con el tema del libro Evangelizar, la más noble aventura. Vamos a continuar donde los hermanos se quedaron en el último programa. Les pedimos que estén atentos para que no se pierdan ninguno de estos temas. Antes de iniciar, vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios, que el Espíritu Santo, el Dios Padre, Dios Hijo se manifiesten y que ellos nos guíen para lo que tengamos que decir, lo que ustedes les aproveche y lo que van a escuchar. Y el hermano nos va a hacer una oración y a leer un salmo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En este día, Señor, en este bendito día que nos da la oportunidad de seguir adelante en esta vida, en este camino que nos has puesto, te pedimos por medio de María Santísima, tu primera apóstol, que estés con nosotros en este ratito que vamos a estar compartiendo la palabra y que seamos nosotros instrumentos de tu uso, que seamos nosotros los que hablemos, pero que seas tú la inspiración, que seas tú la idea, que seas tú la comunicación que queremos que lleguen a esos corazones de nuestros queridos televidentes, a esa gente bonita, a esa gente deseosa de tu palabra, a esa gente deseosa del amor que tú tienes por todos nosotros. Y todo esto te lo ponemos en manos de María Santísima y te pedimos que seas tú el que esté con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y ahora tenemos este otro, o es un himno que de acuerdo ahorita al tiempo cuaresmal, que precisamente el tema que sigue es la paciencia. Y este himno es acorde a este tiempo de la cuaresma, a este tiempo de la Semana Santa. Señor, desnudos como tú nacemos, desnudos engendramos y sufrimos, desnudos como tú, Señor, morimos, porque desnudos resucitaremos. Desnudos nuestra culpa lavaremos, como desnudos en el Jordán te vimos. Desnudos en la tierra nos sentimos, y a tu lado desnudos estaremos. Sobre los brazos maternales, desnudo estás, en paños funerales, blancos los miembros y los labios mudos.
Y al verte así, mi celestial Maestro, como nunca, te siento hermano nuestro y hermano de los mármoles desnudos. Y todo esto en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén. Un salmo muy de acorde con el tiempo litúrgico que estamos viviendo, porque el Señor Jesucristo fue desnudado en su pasión, antes de su pasión, varias veces y todo para venir a salvarnos del pecado. Entonces vamos a continuar, como ya les comentábamos al inicio, con el libro Evangelizar, la más noble aventura. Vamos ya en la segunda parte del libro y el tema que sigue a continuación es el número 17, el cual es la paciencia. Si gusta leerlo, hermano, para darnos una idea de qué nos dice la palabra. La metodología que vamos a utilizar es que lo vamos a leer como viene aquí, en la forma como el padre Matule nos hizo el favor de escribirlo, y luego después vamos a comentar, de acuerdo a nuestras experiencias personales, lo que aquí el Señor nos quiere dar a entender. En la paciencia, no todos aceptan de un momento el mensaje de la salvación, como nos pasó a nosotros, como nos pasa a cualquiera de nuestros queridos hermanos que no aceptan. Entonces, a veces hay pueblos enteros que se quedan muy cerrados al anuncio del Evangelio y demoran años para abrirse. ¿Te ha pasado esto a ti? ¿Te ha pasado esto cuando tú te conviertes, cuando tú estás en los caminos de Dios y tus hermanos de sangre, tus vecinos, tus primos, tus familiares cercanos, tus amigos cercanos no se quieren convertir? Y es aquí como lo vamos a hacer. Es que hacer, queridos hermanos, es tener paciencia. Llegará su hora. Nunca hay que ceder a la tentación de pedir el castigo para esta gente, para nuestros hermanos, nuestros primos, como les pasó a los apóstoles antes que recibieran el Espíritu Santo. Y esto no sé, don, a ver si a usted le pasa a veces que hay un tiempo en que nos metemos en los caminos de Dios, pero en vez de atraer a la gente, la rechazamos. O sea, ¿por qué? Porque vemos en ella, no sabemos todavía cómo comunicarnos, cómo hacerles saber el amor de Dios, cómo hacer una invitación y no hacer un estar juzgando a los hermanos, que eso es un pecado que, gracias a Dios, he desarrollado para no evitarlo, sino que nada más lo piense, pero no salga, sino que se quede y hay que respetar a la gente. Así como Cristo nos respeta, así nosotros también tenemos de respetar a nuestros parientes y amigos cercanos. Sí, y poniéndome yo como ejemplo, la palabra de Dios no es fácil, o sea, no es fácil de aceptarla. Yo empecé a ponerle, después de que recibí los sacramentos del bautismo, primera comunión, confirmación y el del matrimonio, por allá a los 36 años empecé a escuchar la palabra de Dios. No es sencillo, hay que tener paciencia, no querer obtener resultados inmediatos. Esto es la palabra de Dios. La escritura nos dice que la semilla se siembra y va a dar fruto a su tiempo, porque muchas veces se desespera uno con la familia cercana, ¿no? Los hijos, las hijas, que a veces quiera uno que les llegara la palabra de Dios, pero no es sencillo. Inclusive familiares, hermanos y muchos parientes, ¿verdad? Que cómo no pueden escuchar, pero si yo recuerdo cómo estuve, cómo viví, hay que darles tiempo, hay que darles su tiempo. El tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. Él quiere nada más que seamos sus servidores, sus siervos. Hoy precisamente mencionaba el hermano, en la misa se mencionaba eso. Ya, el Padre, ustedes son fieles a la misa, pero realmente llevan la palabra de Dios, están cumpliendo lo que Dios quiere. ¿Ya? El pueblo de Dios está sediento de escuchar su palabra. Entonces hay que tener paciencia. Y todos nosotros, igual que la gente que está dentro de la iglesia, que está comprometida, que está sirviendo al Señor, también estamos sedientos, no dejamos de que ya llegamos a un puesto, a una posición, a rezar un rosario diario, a ir a misa diaria, a estarnos confesando. No, es la lucha diaria, es la lucha de todos los días, pero con paciencia, como aquí sabiamente el padre Matuli en este libro puso el ejemplo que viene en la Biblia. Y yo me identifico mucho, ahora me cae el 20 de muchas cosas que como los apóstoles hemos actuado, o he actuado yo.
no hemos actuado, he actuado yo. Y aquí se los voy a leer, queridos hermanos, y luego desglosamos estas palabras de la Biblia a nuestras acciones que hacemos, aún los que estamos adentro de la iglesia, no los que están afuera. Entonces, de esta manera, el padre Amatuli muy amorosamente, muy hermosamente pone esta cita que a continuación les hago saber. Como ya se acercaba el tiempo que sería llevado al cielo, emprendió Jesús resueltamente el camino a Jerusalén. Había mandado mensajeros delante de él, los cuales, caminando, entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. O sea, esto es cuando ya Jesús había resuelto para irse a Jerusalén, al que va a ser entregado, y que en esta Semana Santa estamos viviendo todos los pasajes, todo el evangelio que está muy hermoso toda esta semana para invitarlos a que vivan esta cuaresma. Volviendo aquí, los, los samaritanos no los quisieron recibir porque iban a Jerusalén. Al ver esto, los discípulos Santiago y Juan le dijeron al Señor: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo para que los consuma? Pero Jesús, dándose vuelta, los reprendió y pasaron a otra aldea. Y esto es en Lucas 9, 51 al 56. Fíjense qué hermosa lectura escogió el padre Matuli al estar escribiendo este libro. Y es muy importante, como decía el hermano, reflexionar en esta escritura donde menciona ahí que los samaritanos no le dieron alojamiento. Esa pregunta me la debo de hacer yo hoy, este día. ¿Estoy dando alojamiento a nuestro Señor Jesucristo en mi corazón? Que viva en mi corazón, que sea el que reine, porque le mencionábamos en este tiempo, cuando lo crucificaron, nos dice que Él es el Rey. Yo soy su servidor, estoy dejando que Él reine en mi corazón. Aquí lo que yo veo, queridos hermanos, es que como a mí me llegó estas palabras de una manera muy especial que yo y mi esposa y quiero que todos piensen como yo pienso, que hagan las cosas como yo quiero, que hagan las cosas a a mi gusto. Y no es cierto aquí como los apóstoles, o sea, no porque andemos en los caminos de Dios, todo va a salir a mi gusto, a mi perfección. O sea, aún que Cristo y sus apóstoles no les salió esto a su gusto y a su perfección. O sea, tenemos que aceptar cómo la demás gente piensa, cómo mi esposa piensa, cómo mis hijos piensan, y tenemos que respetar. Y aquí Dios nos está dando esa lección. Tenemos que tener esa paciencia cristiana, esa paciencia que en tu corazón debe de tener. Si la gente no quiere ir a misa, si la gente no quiere ir a las pláticas, si la gente no quiere rezar por alguien, si la gente no quiere cambiar sus actitudes, si la gente no quiere tomarle las responsabilidades que le toquen, o sea, no lo podemos cambiar, no lo vamos a cambiar, don Abel. Solamente es pedir por ellos y saber aceptar su voluntad. Que Dios, si Dios me ama o nos ama como somos, ¿por qué nosotros no vamos a amar a esas personas? A mis hermanos de sangre que quiero que vengan y que se hagan católicos, que ah, ahorita un poquito más adelante les voy a platicar mi versión de cómo es esta paciencia que uno debe tener y cómo yo le he pedido a Dios en estos años que han dado en los apóstoles, cómo ser una persona que invite, que motive, que haga sentir a la gente que somos gente de Dios, que tenemos a Dios dentro, pero no de una manera soberbia, que hasta eso también tenemos que tener cuidado. Como aquí los apóstoles, ellos están actuando de una manera soberbia, que ahorita lo estoy viendo, de que si no se hace la voluntad, a quemarlos, a abandonarlos, a crucificarlos de una vez, casi. Pero no, debo tener esa paciencia que Dios tuvo conmigo, de aguantarme, de esperarme, de tomar el tiempo y de mandarme muchas señales, de mandarme mi esposa, que mi esposa siempre me decía, siempre, esto no está bien, hay que hacerlo por aquí, hay que esperar a la familia, a los hijos, ya ver como veníamos ahorita platicando, de que nuestros hijos, como ya tienen su familia, ya tienen su esposa, sus hijos, a veces no nos escuchan. Pero no es que no nos escuchen, es que ellos traen otras ideas. Ellos no han pasado por la sabiduría, la edad, todo este conocimiento que Dios nos da. Igual como Dios respetó a estos apóstoles que les dijo, no, hijos, déjenlos, vamos a otro pueblo. O sea, no podemos hacer.
Si la gente no quiere o no está preparada o no es su tiempo, tenemos que respetarlo. Exactamente, y también recalca ahí que en ese tiempo los apóstoles todavía no recibían el Espíritu Santo, pero en la actualidad nosotros ya tenemos el Espíritu Santo, debemos de tener más paciencia, o sea, ya no nos podemos justificar en eso. O sea, dejar que el Espíritu Santo nos guíe para ser guías de otros, ¿verdad? Ya que Dios nos ha quitado un poco esa ceguera, esa oscuridad que teníamos, que Él nos permita ser luz para todos, para el prójimo, para los que nos rodean y pues volver a acentuar en esa palabra la paciencia, ser pacientes y no desesperarse, porque cada persona tiene su tiempo, como decía el hermano Aarón, su tiempo, su capacidad para poder entender la palabra de Dios, porque yo tengo que confesarlo, a veces me desespera cómo no entiende eso esta persona, cómo no, como decía el hermano, cómo no hace lo que yo hago, si está muy claro. Pero es que Dios tiene sus caminos y sus tiempos. Y, y Y quiere comentar algo. una experiencia que está pasando ahorita, queridos hermanos, y que quiero compartir es que en pasado octubre vinieron mis hermanos de México a estar con nosotros en una fiesta que tuvimos aquí en octubre. Y yo a ellos, años anteriores, hasta les caía gordo que les decía, vayan a misa, tomen sus evangelios. Mis dos hermanos, no están casados, siempre les decía, ya cásense, ya no pierdan las bendiciones que les da, pero lo hacía como aquí estaban los apóstoles, Santiago y Juan. O sea, estaba de esa manera. Ahora ya no hice, cuando vinieron, ya no hice eso, porque Dios me iluminó. Yo esperé por palabra de Dios y palabra de unos hermanos aquí de los apóstoles, me dijeron, mira, ya las palabras ya no le van a entrar, ya no van a caber en su cabeza, en su mente, en su corazón. Lo que ellos van a venir a ver, van a venir tu testimonio de vida. ¿Cómo te llevas tú con tu familia? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo están tus nietas? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo estás tú de salud? ¿Cómo estás tú en tu trabajo? ¿Cómo estás tú en la iglesia? ¿Cómo tienes las responsabilidades? Porque andar aquí en los caminos de Dios tienes mucha responsabilidad, pero toda esa responsabilidad Dios no la agradece, Dios no se queda con nada. Mientras más generoso sea uno con Dios, Dios se multiplica en generosidad para con uno. Y no en bienes materiales, que es lo que el mundo nos enseña, sino en bienes de bendiciones, en bendiciones de mis hijos, que son hombres y mujeres hechos y derechos, son ciudadanos del mundo, pero no pertenecen al mundo, son ciudadanos de Dios, son ciudadanos que están haciendo la obra como a Dios le gusta. Y es algo que yo aprendí de ellos. Y como ellas personas van creciendo, uno también debe de crecer en la fe. Pero para esto, queridos hermanos, vinieron mis dos hermanos y yo les decía, pero ahora ya no les dije nada. Vinieron, disfrutamos, los disfrutamos de una hermandad muy bonita porque yo no tengo aquí los hermanos aquí en Denver. Tengo una hermana en California y la otra en Dallas. Y los demás están allá en México. Y es un gozo y una alegría muy grande porque tenemos más de 20 años de estar aquí y no podemos, seguimos aquí en el país. Y me dio mucho gusto que vinieran y después gozamos, estuvimos muy contentos y regresó mi hermano y mi hermano al regresar allá a México, a Torreón, de donde somos, que se hizo exámenes y tiene cáncer. Tiene cáncer y al principio pues sí estuvimos pidiendo por él, todo el grupo de los apóstoles estuvo pidiendo por él, pero la sorpresa fue que fue creciendo el cáncer en él, pero ya tiene cáncer en fase 4. Cuando lo abrió el doctor y no nos dijo al principio, porque como a ellos también fue un choque, porque mi hermano tiene un buen negocio que le va muy bien, muy jugosas ganancias, tiene lo que toda la vida te puede cualquier ser humano desea, muy deportista, se cuidaba mucho, cuidaban su alimentación, todo, y ándale que le cae el cáncer. Y esa es la paciencia que Dios tiene con nosotros, o sea, Dios tiene el plan para cada uno de nosotros, o sea, y es algo que nosotros debemos de aprender a respetar. Los planes de Dios, como decía el hermano Abel, son diferentes para cada uno de nosotros. Incluso el plan de Dios para mí es uno, el plan para mi esposa es otro, el plan para mis hijos, el plan aquí para el ingeniero de sonido es otro, porque él ha tenido mucha paciencia. Y aquí estamos con muchas deficiencias, con muchas deficiencias de la edad, muchas dolencias,
pero Dios no las quita y aquí estamos contentos y con un corazón lleno. Entonces, ahora mi hermano no está en el catolicismo, pero ya ha aprendido en lo que va de este año, de enero, febrero y el antier, ahora es miércoles, el lunes, él estaba tomando su quimioterapia y estuve platicando con él 2 horas y le di gracias a Dios porque no anda en grupo católico, anda en un grupo de otra secta, pero me dio gusto y comprendí que su corazón, que él ya acepta la muerte, porque él no sabe que está, bueno, a lo mejor ya sabe que está en fase 4, pero cuando lo abrieron para ver cómo estaba, estaba ya todo en muy malas Contaminado. condiciones, muy contaminado, tan contaminado que le cortaron un 20% del intestino grueso y ya no puede hacer sus necesidades, se le pusieron una bolsita con una manguerita para que salga todo el excremento de lo que le hace y tiene que tener muchos cuidados de salud. Pero lo que me dio gusto es que en esta plática que hablamos, yo creo como 2 horas, yo dejé que él hablara, yo no le dije nada, o sea, es como va uno aprendiendo a aceptar las cosas de los demás, pero hay que darle su tiempo. Y fue tan bonito que él ya comprendió que la muerte es un paso y comprendió que mucho tiempo él no aprovechó a su familia, él no tuvo tiempo para su familia, para sus hijos, y que todo lo que hizo, pues sí hizo muchas cosas, y tiene muchas cosas, gracias a Dios, pero no tiene su familia. Sus hijos no andan igual que los míos, que él vio, oye, pues como tus hijos todos tienen su carrera, todos tienen su oficio, todos tienen su familia, y buenas familias, pues, y sobre todo que tenemos nietos, y es cosa que ellos allá tienen todavía esa mentalidad de que no, los hijos son un estorbo, que los hijos son muy caros, que los hijos no te dejan realizarte como persona de mundo. Entonces, esa paciencia aquí Dios me la está mostrando, me la mostró a mí como seguidor de Cristo y según yo era un buen católico y ahí está la lección que nos da con este tema, don Abel, de la paciencia. Entonces, el tiempo de Dios es muy, perdón, muy preciso y muy sabio. Sí, y la paciencia nos ayuda así como para soportar los problemas que vienen, ¿verdad? Las situaciones que vienen en la vida, hasta para eso sirve la paciencia, como el hermano Aarón que está pasando por eso. El hecho de a veces las personas no necesitan tanto que uno les hable, sino ya con que las escuche ya se desahogan y eso ya es un alivio para ellos. Para eso sirve la paciencia también. Es un don saber escuchar. Qué bueno que él, por todo lo que ha vivido aquí dentro de Apóstoles de la Palabra, le ha dado ya ese don para saber escuchar. Porque el mundo está siempre gritando, no escuchan. Entonces, si piense que ya agotamos este punto de la paciencia, quiere que pasemos al siguiente. Mire, nada más otro pequeño punto aquí de la paciencia. La paciencia, queridos hermanos, aquí en Estados Unidos sobre todo, venimos lamentablemente con una mentalidad de venir y progresar, de hacer dinero, de cómo triunfar en la vida, pero no tenemos esa mentalidad de que venimos aquí y gracias a Dios, también doy gracias a Dios que aquí ya tenemos 20 años y en esos 20 años mi esposa no ha trabajado casi mucho, ha trabajado unos 2 o 3 años, pero le doy gracias a Dios que mi esposa estuvo en casa y yo lo veía como un desperdicio, querido hermano, como uno es mundano, pero con la paciencia que ella tenía, fue como crió a los hijos y los crió que los estaba observando, que les estaba preguntando, que les estaba diciendo, que les estaba guiando, que estaba al pendiente de ellos, de todo lo que pasaba. Ella llegaban mis hijos en las maletas y ella les esculcaba, claro, cuando no la vieran, ¿verdad? Porque si no se enojaban, ay, ¿qué me estás esculcando, mamá? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Pero es tener la paciencia, queridos hermanos. Y les voy a platicar un capítulo que también me hizo ver muchas cosas y que me hizo ver cosas que los hijos ven en uno, o sea, no de palabras ni de dichos, sino que sea como un ejemplo para que sepamos, fíjese, algo tan sencillo con Abel. Cuando mi hijo estaba en la high school, nos decían los maestros cuando va uno y les presenta y todo, que los coordinadores de grupo de ciertas personas
fuéramos a preguntar cómo estaban nuestros hijos. En el trabajo me daban chance, un par de horas para ir a preguntar cómo estaba mi hijo. Entonces, una vez cuando mi hijo estaba en primer año, creo que ya pasaron con unos, ya era para terminar el primer año de la high school. Dije, no, pues voy a ir a ver a mi hijo, a ver cómo está. Al parecer, todo estaba bien. Porque los muchachos siempre dicen, todo está bien, no hay problema, no hay lío. Entonces ahí voy, fui con el coordinador, me mandaron a una oficina, dijo, oh, sí, usted es papá de, sí, de Sergio Aaron, también se llama igual que yo. Y le dije, vengo con mi hijo. Y yo iba con mucho gusto, con mucho ánimo, y el coordinador, ahí todos los maestros muy amablemente me recibieron y todo. Le dije, déjelo, mandamos a hablar porque se cambió de una clase a otro lado, estaba un poquito más retirado, ya llegó. Y en cuanto llegó mi hijo, ¿qué fue lo que, sabe qué fue lo que me dijo? No, cuénteme. ¿Qué está haciendo aquí, papá? ¿Qué le mandaron a decir? En vez de que le diera gusto que estaba yo ahí, me recibió con un balde de agua fría. Dije, no, mijo, vengo a verte, o sea, tú eres mi hijo, vengo a ver cómo estás, o sea, qué es lo que está pasando aquí en la escuela. No, nada, todo está bien, todo está bien. Ok, sí está bien. Aquí el señor coordinador, vamos a ver cómo está. A ver, y el coordinador dijo, a ver, Sergio, aquí él sacó en la computadora. Pues aquí faltaste 3 clases, tienes 4 o 5 trabajos que no has entregado. En la materia estás andas casi reprobando, andaba reprobando casi en español. Le dije, ¿qué hubo, mijo? Pues no, que todo estaba bien. Y no que esto, que el otro. Y el coordinador que me recibió dijo, mire, véngase aquí en un mes. Y en un mes vemos a ver si todo esto está bien. Y si no, venimos a clases extra para que su hijo se quede en las tardes, que se quede más tiempo de cuando salen los muchachos para que se ponga al corriente. Yo, mijo, pues no, que todo estaba bien. Y de ahí, a ver, la paciencia que un puntito, ya en adelante mi hijo cambió, o sea, cambió porque ya lo estaba vigilando. ¿Cuántos de nosotros cuidamos a nuestros hijos? ¿Cuántos de nosotros cuidamos lo que está pasando con ellos? Nunca nos pasa por la cabeza porque a veces tenemos el trabajo y queremos overtime y queremos buscar otro trabajo y que poner a la señora también a trabajar y nos olvidamos de la familia. Y aquí en Estados Unidos, lamentablemente, si nos va bien, vemos a ver dónde gastamos el dinero y no dónde lo invertimos, pero no vemos que nuestro tiempo, nuestro esfuerzo debemos de ser de calidad para con la familia, para con la iglesia y para con Dios. Cuando ponemos a Dios en primer plano, cambian muchas cosas. ¿No? Gracias por compartir su experiencia familiar. Y así es, como dice el hermano, o sea, Dios siempre está pendiente de nosotros. Nuestra obligación, nuestro deber es estar siempre pendiente de nuestros hijos. Y una forma, pues otra vez, utilizando la palabra, hay que tenerles paciencia, pero no hay que soltar la rienda, hay que, porque el mundo les tiene Muchas trampas, muchas muchas trampas tentaciones. y pueden caer fácilmente. Entonces, de estar alertas, paciencia, pero alertas, siempre siguiendo la palabra de Dios. Siempre que la familia vaya por los caminos del Señor. Pues si gusta, vamos a pasar al Al siguiente siguiente punto, el punto, siguiente que es punto el es, número 18 del mismo. aquí dice que modelo el rebaño es, antes de que con la palabra, como ahorita estaba comentando, antes que la palabra es el ejemplo de actuar con humildad y sin ningún interés personal. Eso es algo que a muchos, o muchos, incluso a mí me pasaba al inicio cuando ya dije, no, ya voy a ser un buen católico, un seguidor de Cristo, y no, a veces los intereses, y no actuaba con humildad, sino actuaba como yo ya sé más, yo ya voy a presumir lo que sé, yo ya voy a hacer, era la soberbia la que me llenaba, don Abel. Y a veces no era los caminos de Dios. Y aquí viene muy explicado muy sabiamente lo que el padre Matuli hace con esto, que debemos de ser modelos del rebaño. ¿Cuál rebaño? El rebaño de tu iglesia, el rebaño de tu familia, el rebaño de tus hermanos, de tus primos, de toda la gente que nos rodea. Debemos ser un modelo del rebaño. Sí, como dice el hermano, en cualquier ambiente donde nos desenvolvamos. Mencionó ahorita la palabra humildad, que es, lo recalcan aquí que es muy importante. Y como decía el hermano, a veces en los grupos ando buscando a veces honores, gloria en lugar de la salvación. Entonces eso no va. El Señor no trabaja así. Los cristianos no debemos tener ese tipo de comportamientos.
¿Cuál es el Y vaya, don Abel, que en los grupos de los apóstoles de la palabra en Estados Unidos, en México, en todos los países donde está, tiene este problema, hay este problema, pero son problemas humanos. Y por eso Dios siempre manda guías, siempre manda avisos, siempre manda personas que puedan resolver ese tipo de problemas. Como aquí a continuación nos dice en la palabra, y aquí lo que nos dice es, no piensen en alguna ganancia, sino que háganlo con entrega generosa, no como si fueran dueños de lo que están a su cargo, sino tratando de ser modelos del rebaño. Entonces, cuando aparezca el jefe de los pastores, ustedes recibirán como una corona la gloria que no pasa. Fíjense nada más, qué hermosa lectura. Sí, la ganancia no tiene que pensar en ella, sola viene, o sea, uno nada más entregarse, entregar todo el esfuerzo, todo el- toda su voluntad, toda su vida, ¿no? En esto de las cosas de Dios hay que entregar la vida a veces. Pero hay ejemplos, por ejemplo, en el trabajo, si uno le pone empeño, pues el patrón se va a dar cuenta de que es un buen empleado. Así Dios nos está dando la oportunidad de que seamos modelo en el rebaño. Como decía el hermano y como dice aquí el libro, hay que ser con el ejemplo. El ejemplo arrastra, ¿verdad? Más que la palabra. Entonces, pues es lo que tratamos de hacer nosotros en Apóstoles de la Palabra y como cristianos, ¿verdad? Seguir la palabra de Dios y guiados por ella, ser un ejemplo para todos los ámbitos, como decía el hermano Aarón, donde nos desenvolvamos. Y eso Y no. fíjese, don Abel, este tipo de problemas a veces pasa que no tenemos humildad y pasa dentro de la iglesia y pasa y nos ha pasado y yo soy también parte de eso. Que a veces cuando servimos en la iglesia, cuando servimos en la parroquia, nos sentimos como dueños de la parroquia. Hay gente que ponemos, fíjese, le voy a platicar ahorita una bonita experiencia que tuvimos con el obispo Jorge cuando llegó ahí a la parroquia de que a veces actuamos como, bueno, nosotros que somos servidores, que somos ministros, que somos usher, que damos la bienvenida a la gente, como hay gente que a veces les da ese tipo de puestos y se creen los dueños, se creen más importante que el, que el mismo padre, pero bueno, es lo que nos falta a veces de humildad. Y a mí una cosa que me pasó y me marcó mucho fue que el obispo Jorge cuando llegó allá a la Holy Cross, nos pidió a mi esposa y a mí que fuéramos los sacristanes en la misa de dos. Y fíjese cómo era tan mundano que dije, no, ya soy católico, ya soy generoso, y aquí yo soy ministro, yo aquí este la rebano y todo. Pero el niño le gustaban mucho los broncos en ese tiempo, hace ya como 10 ¿Los años. broncos o las broncas? No, no, los broncos y las broncas también. Pero el detalle es que el padre era la misa de las 2 de la tarde, es cuando los broncos jugaban. Ya, y cómo el nene va a dejar el juego, pero no era el padre el que me estaba mandando, era Dios que dejara ese vicio, que dejara ese tipo de entretenimiento que no nos llena nada más que nos da un gusto y un gusto ahí un rato. Pero cómo Dios son los caminos de Dios, fíjese, ¿no? Nos mandó y empezamos, y al principio sí iba renegando, es más, hasta a veces íbamos, mi señora y yo íbamos peleados ahí. Íbamos renegando y haciendo, y cómo le damos oportunidad al enemigo, siendo que aquí Dios nos está pidiendo que seamos ejemplos, que seamos ejemplos del rebaño. Ah, pero ahí ya nomás llegamos a la iglesia y jajaja, jiji, jojojo, y válgame Dios. Y otra de las cosas que también me marcó mucho, de cómo a veces andamos altos en soberbia, que nos creemos mucho, que nos creemos, como le digo, que si yo no doy las campanadas ahí en el campanario, no hay ningún ministerio, no hay ninguna sacrificio, no hay ninguna misa. Entonces, también el obispo, como veía muchas cosas, y un día me mandó a hablar, ya éramos sacristanes, y me dijo, oye, ¿sabes qué? Pues va a empezar ahora el curso de que los niños hacen la primera comunión y va a venir más gente. Y me dijeron que tú trabajas en un departamento de ingeniería, ya era cuando trabajaba en Bimbo. Oh, sí, ahí reparando las máquinas y llevándolas. Oh, sí, sí. ¿Por qué? ¿Qué necesitaba? No, es que necesito algo que ponga las sillas, pero derechito. Ay, obispo, no, hombre, no me diga eso. Yo pensé que me iba a dar un puesto acá en el Vaticano, allá más arriba. Pero cómo andamos también sobrados de soberbia, fíjese.
Me quería para que acomodaran las sillas, pero lo que se acomodara derechito. Y me pegó ahí, ¿cómo me quiere? Pero los caminos de Dios son muy misteriosos. Y ahí está. Y ahí está como Dios nos va formando con la paciencia, con la forma de que debemos ser ejemplo. Sí, pero fíjese, de todos modos sí utilizó la ciencia ahí, porque para acomodar unas sillas derechas se necesita tener visión. Sí, es muy común lo que dice el hermano Aarón. Eso, lo que dice, por ejemplo, de que va uno a la iglesia y siempre va peleando con la pareja porque el malo se atraviesa ahí, siempre nos quiere poner trabas. Y muy común también que los servidores, no, si que ya soy lector, o sea, en mi caso personal a mí me pasó, no, ya soy lector, no, qué bárbaro. Y peor si le dicen a uno, qué bien lees, eres muy bueno. Se sube Lo hasta. inflan a uno como globo, pero Dios se encarga de desinflarlo y da sus corrones. Además, esos servicios, si no se hacen con humildad, no tienen valor para No, Dios. no, Al no. contrario, yo creo que lo Así es. está uno ofendiendo. Entonces, todo el servicio que se presta hay que hacerlo con humildad y el rebaño va a seguir esos ejemplos y nuestra iglesia va a seguir creciendo y el Señor se va a gozar de sus hijos Y aquí en la fíjese, tierra. de todo, son caminos que uno va caminando y va aprendiendo, porque uno piensa, no, ya llegué aquí a ser el catequista mayor, ya llegué aquí a ser el servidor mayor, ya llegué, yo soy ministro, hasta habíamos, yo me considero también entre esos, habíamos gente que yo soy ministro del cuerpo de Cristo y tú eres del vino. Yo soy de primera categoría, tú eres de second. Ujú. No, no, oiga, somos servidores de Dios, ahí no hay primero ni segundo, todos somos hermanos. El detalle es que uno como humano, con mi pobreza, con mi soberbia, con mi egoísmo, nos dejamos que el enemigo nos vuele la cabeza, nos cambie las ideas que Dios quiere. Y así, con gritos y sombrerazos, pero ahí íbamos avanzando, sirviendo. Y mire, aquí con los apóstoles, conociendo la palabra, conociendo estos libros, esta sabiduría que está al alcance de ti, hermano, que está al alcance de todos, fue como me fueron abriendo poco a poco los ojos. Y a veces me los abre tanto que hasta veo los errores de los demás, pero ya no les digo nada, ya nomás los veo y ya es pedir por el hermano, por la hermana, porque hay muchas cosas que Dios nos permite ver, pero primero ve tu problema y pide por ellos. Tú no puedes hacer nada ni decir nada, pide por ellos, es lo único que hemos aprendido con este paso de los años. Sí, y el modelo de modelos, nuestro Señor Jesucristo ya nos lo enseñó, a eso vino, dijo, el que quiera ser el mayor de todos, que se haga el servidor de todos. Y Él precisamente, en este tiempo que estamos de Semana Santa, nos da esa muestra, ¿verdad? Mañana ha sido servido, es el día donde el lavatorio de los pies, ¿Mm? y Él hizo eso con sus apóstoles. Ese servicio de los lavar los pies en aquellos tiempos, ¿verdad? En el tiempo de Jesucristo, lo hacían solamente los esclavos. Llegaba el amo y el esclavo tenía que lavar los pies. Pero en los cristianos, el cristianismo funciona al revés. Nosotros no es como el mundo, ¿verdad? Los que quieran ser los mayores tienen que hacerse servidores de todos. El sistema es al revés. En el mundo el jefe, el presidente quiere que le pongan alfombra por donde va pasando, que le tiren flores y acá no. Tiene uno que ser humilde Humilde. como nuestro modelo que es Jesucristo nuestro Señor. Y fíjese, queridos hermanos y hermanas que nos están viendo, Cristo no escoge lo mejor de la sociedad. Cristo no escoge los más profesionales, a los que mejor saben, a los que mejor leen, a los que mejor hablan. Él habla a los más humildes, a los desechos humanos, a los más pecadores. Y el ejemplo está ahí con los apóstoles. Los apóstoles en esta semana mayor, que es la semana más difícil de nuestro Señor cuando estuvo aquí en la tierra, se rodeó de los mejores, no, se rodeó de los más pecadores. Y en estos momentos de prueba para el Señor, hubo traidores, como lo traicionó Judas Iscariote. ¿Cuántas veces nosotros que nos creemos que ya estamos adentro de la iglesia y los que están fuera, traicionamos a Cristo? ¿Cuántas veces decimos que te vamos a seguir hasta la muerte, como Pedro lo negó 3 veces? ¿Cuántas veces todos los apóstoles salieron corriendo ahí en el huerto de los olivos? Todos salieron corriendo, ¿por qué? Porque tuvieron miedo, o sea, eran las pruebas que tenían, pero era antes del Pentecostés, antes de que el Espíritu Santo se desarrollara sobre ellos. Y por eso
queridos hermanos, nosotros tenemos que estar bien preparados con la palabra, con las acciones, con el testimonio de otros hermanos que nos enriquecen, que otros hermanos que están más adelante o más atrás, no nos que vayan más adelante, más atrás. Todos vamos a la misma manera, pero unos vamos creciendo más en fe, vamos creciendo más en servicio, y es el siguiente punto, queridos hermanos. Nosotros como buenos servidores de Cristo debemos de servir a todos, es el punto siguiente. El buen católico tiene que ser el primer servidor de la comunidad, no un servidor que vas a recibir algo, no para que me vean, no para que vean que soy aquí el más servidor, no, acuérdate, mi compromiso y tu compromiso es primero con Dios, y es algo que debemos de aprender y nosotros hemos aprendido en los caminos de Dios. Mi compromiso es con Dios, no es con los hombres. Los hombres tenemos muchos pecados, tenemos muchas cosas, tenemos muchas virtudes, muchos talentos que yo admiro y veo a mucha gente, aquí a los presentes no se diga. Entonces, esa autoridad, una autoridad que tiene que ser entendida como un servicio para la comunidad, puede marchar bien. Cuando nosotros comprendemos este servicio, que debemos de darlo con amor, con entrega, porque Dios nos da todo sin pedirnos nada a cambio. Pero cuando nosotros servimos con amor, que es lo que Dios quiere, es cuando transformamos las vidas. No, y no son transformaciones que tú, querido hermano, o usted o nosotros debemos de ver. No, esto Dios se encargará en su debido tiempo a las personas que nos rodean. Uno tiene que hacer el trabajo con humildad, con servicio y con un gran corazón, que es lo que Dios ve. Sí, porque si no lo hace con esa actitud en las primeras de cambio, cuando alguien no le responda de acuerdo como uno quiere, pues luego se resiente uno y hasta se aleja de Dios, se resiente, no, pues como si Juan Camané yo y ya quemando. le echo todos los kilos y no hay ningún beneficio, ¿qué está pasando? Entonces, Entonces, aquí como el padre Matulio nos hace saber, su autoridad tiene que ser entendida como un servicio para la comunidad y para la iglesia. Puede marchar bien y no como un pretexto para recibir más honores y trabajar menos. O sea, no porque seamos líderes, no porque conozcamos más, no porque yo ya tengo 20 años y yo soy aquí el senior. No, no, todos siempre vamos a ser iguales y con un servicio. Y aquí muy sabiamente el padre Amatulio puso esta cita bíblica que a continuación les voy a hacer llegar. Entre ustedes no será así, al contrario, el que aspire a ser más que los demás será servidor de ustedes. Y el que quiera ser el primero debe hacerse esclavo de los demás, a imitación del Hijo del Hombre, que no vino para que lo sirvieran, sino para servir y dar su vida para el rescate de muchos. Fíjense en Mateo 20, 26, 28. Y este párrafo exclusivamente encaja precisamente en lo que es el jueves de Semana Santa, como usted ahorita comentaba muy bien del lavatorio de los pies. sí, y pues ya estamos, yo creo que nos adelantamos un poquito, estábamos comentando en relación a ese párrafo, ¿no? De cómo debe ser un servidor. Y nuestro Señor Jesucristo, pues vino a eso, a servir y hasta dar la vida. A veces, como decía el hermano Aarón, ya me siento viejito y me duele todo y ya no quiero servir. Entonces, hay que dar la vida, hay que dar el pellejo. Eso a mí me motiva. He tenido algunos problemas de salud, pero esa palabra de Dios, esa esperanza me motiva a seguir adelante, a seguir adelante. El dolor hay que ofrecérselo a Dios como reparación de mis pecados y reparación de los pecados de otros. Todo ofrecérselo a Él, si uno, los que hemos visto la película La Pasión de Cristo, Él cómo lo desgarraron, lo destrozaron y todo ese sufrimiento Él lo ofreció por nuestros pecados. ¿Cómo no recompensar en mi capacidad con la ayuda de Él a ayudarle con esa cruz que Él va cargando? Así como el Tirineo, lo mencionan ahora en la Pasión de Cristo y él renegó, Ayudó. menciona Él no que lo quería, hizo renegando, iba refunfuneando, ¿verdad? Pero lo hizo. lo hizo y yo debo hacerlo sin renegar. Señor, que se haga tu voluntad. Me pongo en tus manos. Hágase, porque ahorita mencionaba el hermano Aarón su experiencia que está viviendo con la enfermedad de su hermano. Hay que entregar todo eso a Dios. Dios manda una enfermedad la mayoría de las veces para purificarnos, para que estemos listos para llegar al cielo y pasemos menos tiempo en el purgatorio, ¿verdad? Porque tenemos esa seguridad hoy que existe el cielo
purgatorio, infierno, ahí es que hacia dónde queremos ir, pues cada quien que lo responda en su interior. Ahora, queridos hermanos, hay un punto muy importante que a veces, hay muchos puntos, pero ahorita que estamos en esta plática y en este tema, hay un detalle que debemos de ofrecer. Cuando estemos cansados, cuando estemos agotados, cuando no tengamos ganas de hacer las cosas, ofrezcan ese desgano, ese desinterés, esa cosa a Dios y verán cómo Dios lo transforma. Hay mucho sufrimiento, hay mucha enfermedad, como ahorita la que está pasando mi hermano, que le dije, carnal, ofrécela tu enfermedad. Porque dentro de lo que él anda conociendo más a Dios, ahí con los hermanos protestantes, donde quiera que esté, qué bueno que le ayuden. Yo ya vi que le ayuden a comprender los caminos de Dios. Pero en esa plática que tuve con él, le dije, carnal, ofrece tu enfermedad. Ofrece tu enfermedad como sacrificio a completar la pasión de Cristo. Porque toda la enfermedad, hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento que no llega, que no se toma de eso. Incluso tú, querido hermano, que estás sufriendo un desempleo, que estás sufriendo una enfermedad, un hijo que tienes malito, una distancia que tienes allá lejos, ofrece ese sacrificio, ese sufrimiento que tienes, ofrécelo a Dios y verás cómo se cambia. Y una de las cosas, don Abel, que yo descubrí cuando ya quería que mi hija me motivaba a ir a misa todos los días, era que, "Chin, ya voy a llegar tarde". Pero dije, no importa, no importa, había algo que me impedía y otra que me animaba. Entonces dije, bueno, voy a llegar, aunque llegue tarde, a veces llegaba sí tarde, pero llegaba. Y ya al salir de misa, como que estaba un sentimiento como de alegría y a la vez que no había llenado bien mi corazón, porque Dios, Él quiere, como es un caballero, quiere que hagamos las cosas como a Él le gustan, en la perfección, porque Él mismo dice que seamos perfectos como su Padre es perfecto. Pero es poco a poco, hermanos. O sea, no es una habilidad que vamos a querer o que vamos a comprar. Deme $1000 de perfección. Deme $1000 de humildad. No, eso no se vende. Eso nos tiene que costar. Y ese sufrimiento, ese aprendizaje, porque a veces vamos a estar en esos caminos en que ni mi esposa o mi esposo no me comprende. O mis hijos no hacen lo que yo quiero. Porque aunque yo sepa que están mal, dejémoslo. Ofrezcamos eso, pero estar siempre en la condición de Dios y siempre amoroso y tener paciencia y humildad como estamos viendo en esos temas. Entonces, queridos hermanos, este dolor, eso que te pesa, si te pesa ir a misa, si te pesa ir al grupo, si te pesa ir a trabajar, ofrécelo a Dios y verás cómo cambia tu forma de tu actitud, cambia tu espíritu y verás cómo irá mucho, mucho mejor. Incluso hasta me hace tan fuerte que han pasado estos días cosas que yo dije, bueno, esto no va a arruinar mi día, esto no va a cambiar mi felicidad que Dios me ha dado, esto no va a quitarme mi ánimo y mi alegría que Dios tiene, esto se puede arreglar. Lo que Dios me dio en este día lo tengo que compartir todo el día con mis seres queridos, porque a veces les digo, hay muchas trampas, hay muchas tentaciones en estos caminos de Dios, pero siempre agarrados de la mano de Dios, no de mi poder, no de mi fuerza, no de mis fuerzas, no de mi ánimo, ni mucho menos de mi cheque, porque pensamos que a veces el dinero lo paga todo, pero no es cierto. Ahí está mi hermano, con todo el dinero que tenga, con que se va a quitar el cáncer, ya está en fase 4. Hay otros enfermos, como un ingeniero sonido que conocemos que, miren, está aquí de tiempo extra, y gracias a Dios porque tiene su misión. Aquí Don Abel, con todas sus dificultades que tiene, y aquí estamos. Y sin dinero, fíjense nomás haciendo. Y entonces, esa es la gracia de Dios que debemos de ver. Y es como Dios nos deja ver muchas cosas. Y le dije a mi hermano, le dije, carnal, los tiempos de Dios son muy perfectos. Y le dije, nuestro papá aquí en la tierra, ¿a los cuántos años murió? Él murió a los 55 años, ¿no? Ahorita ya tiene, mi hermano tiene 58. Yo no digo mi edad porque es algo que aquí no se puede ver en televisión. Esto ya lo Es veremos en otro anónimo, tema. es anónimo. Exacto, miren nomás, puros jóvenes aquí, jovenazos. Sí, hay que, en quiero aprovechar la oportunidad para darle gracias a Dios por mi familia, ya que el hermano está mencionando a la familia, por mis hijos que siguen los caminos de Dios. Hay una un poco rebelde, la más pequeña, mi hija, pero eso tengo que verlo también como parte de mi responsabilidad, que no anduve a tiempo en los caminos de Dios. Pero sobre todo,
a mi esposa, ahorita que mencionaban lo de servir. Darle gracias a Dios porque me ha dado esa esposa y además me vino a la mente porque a ella le gusta mucho servir. Dice, yo a veces en lugar de servir le quiero poner obstáculos, ¿sí? Hasta dónde llega el egoísmo. Entonces, darle gracias a Dios y pedirle que le siga dando esa energía de servicio porque ella tiene ese ímpetu de servir a Dios y sobre todas las cosas. Entonces, pues qué bueno que se nos dio la oportunidad. Yo en este momento avisarles nada más que ya vamos a dejar en este punto el tema. El tema de Nos hoy. estamos, antes de despedirnos, nos quedamos en el El punto número 20. número 19. Van a continuar con el punto 20 los hermanos que tengan a ver en el siguiente programa. Un punto, Adelante. queridos hermanos, ya casi para terminar, que ser el servidor de todos. Primero, hazte servidor en tu casa, querido hermano, querida hermana. Hazte servidor ahí donde vives, donde está la primera iglesia de Cristo, porque Cristo quiere que seas primero papá, primero esposo, primero ahí donde vives, ahí donde realizas. No en la iglesia, porque a veces habemos muchos hipócritas y yo el primero de ellos que me dicen, oye, es que ahí hay puros hipócritas. Bienvenido, hermano, yo soy uno de ellos y ahí estamos. Entonces, ahí donde estás, ofrece en sacrificios, así como Don Abel lo está ofreciendo aquí públicamente y ante Dios, de todos los sacrificios y lo que tiene. Todos tenemos problemas, todos tenemos diferentes tribulaciones, diferentes pruebas, pero de la mano de Dios, no de la mano de mi dinero, de mi cheque, de lo que yo tengo, no, es de la mano de Dios, queridos hermanos. Ofrezcan todo eso en sacrificio y aquí nosotros cualquier pregunta, duda que tengan de la plática de esto, Radio Apóstol USA en todas las plataformas. El teléfono aquí del hermano Carlos Rentería es al 303-746-7161. Dudas, preguntas, comentarios, dónde nos reunimos, dónde estamos en las parroquias y que Dios los siga bendiciendo en esta semana de Cuaresma. Y vívanla, hermano, pero vívela tú en una forma personal. No la vivas con los demás y llévate a los demás, no, vívela tú. Dios vino a salvarte a ti y a mí. Sí, y seguirlos motivando a que esta Pascua, motivando y animando a que esta Pascua, esta Semana Santa la vivan de acuerdo a la voluntad de Dios. Acérquense a la Iglesia Católica, que es la única que Cristo fundó. Y que viva Cristo nuestro Rey, hermanos. Amén, 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 y que Dios los siga bendiciendo. Y gracias al hermano Ingeniero de sonido que nos tiene mucha paciencia. Dios los siga bendiciendo. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Perdóname, he pecado, mi Dios, yo contra ti. No sé si tú me quieras recibir, tan solo un siervo tuyo quiero ser. Y con los brazos abiertos, mi Dios, tú a mí me recibes, me alimentas y me vistes. ¿Cómo puedo pagar tan